En este video vamos a continuar con el texto sobre las relaciones entre la psicología y el mundo del trabajo de Lenny Sato y Polito Martínez, en esta oportunidad del apartado que se denomina gobierno. Para comenzar a trabajar sobre este apartado, primero es importante aclarar sobre qué entendemos por la palabra gobierno. Es importante tener en cuenta que no nos referimos solamente a un gobierno de turno, ¿no? A un gobierno establecido a través del voto. No nos estamos refiriendo específicamente a eso. Nos estamos refiriendo a estrategias de gobierno que están vinculadas a la producción, que pueden estar vinculadas también a las estrategias de gobierno a partir del uso del lenguaje, también a las estrategias de gobierno para dominar, ¿sí? Y por último, tener en cuenta que podemos pensar las estrategias de gobierno para gobernarse a sí mismo. Esta idea de gobernarse a sí mismo para poder desarrollarse en el mundo del trabajo. Entonces es otro concepto de gobierno el que estamos manejando. En el caso del texto que estamos trabajando, entonces la idea es pensar de qué se trata la crítica desde este punto de vista, ¿no? Desde el punto de vista del gobierno de sí, del gobierno de los demás, de poder gobernar la producción y de poder gobernar a nivel del lenguaje y de los signos. Desde este camino crítico entonces podemos pensar, siguiendo a los autores, que los modos de gobierno, ¿sí? Las modalidades de gobierno tienden a la producción de ciertos tipos de trabajadores. Podemos pensar que depende cómo se gobierne, depende de qué gobierno se trate, o de qué características tenga ese gobierno, va a producir un tipo de trabajador, es decir, una manera de ser y de estar en el mundo laboral. Desde esta perspectiva crítica que nos toca trabajar hoy, lo interesante que plantean es que acá ya no nos estamos refiriendo a la psicología hegemónica o a las contrapsicologías que estuvimos estudiando. No, acá vamos más allá de cualquier psicología. Lo importante es que desde este camino crítico se puede pensar que hay un interés de la psicología en sí, ¿sí? Poniendo el foco en el interés pragmático, cuyo interés pragmático central es poder resolver los problemas, ¿sí? Los problemas que la sociedad moderna, o mejor dicho, la modernidad, fueron configurando en las sociedades, en las distintas sociedades, o particularmente en la sociedad moderna. Cuando hablamos de modernidad estamos pensando a principios del siglo XX, ¿sí? Y cómo esta modernidad concibió los problemas laborales. Un poco esto lo estuvimos estudiando, que básicamente las problemáticas laborales de la época moderna, de la época industrial, era la eficiencia y cuál era el lugar de los seres humanos dentro de este tipo de regulación social, ¿no? Este tipo de regulación social sujeto al contexto de la época moderna, donde donde aparece la psicología industrial, la psicología laboral, como lo venimos estudiando. Nos aclaran entonces Polito Martínez y Lenny Sato que acá no se trata desde esta corriente crítica que estamos trabajando de enfrentar una psicología con otras, sino que pensamos en la psicología en sí misma, ¿no? En tanto manera de pensar, y cómo esta manera de pensar, ¿no? Esta psicología en tanto manera de pensar, operó en el mundo laboral psicologizando, ¿sí? El mundo del trabajo. De este modo, entonces, a partir de esta psicologización, a partir de esta manera de gobernar, ¿no?
como dijimos, los efectos de esta manera de gobernar redunda en la producción de ciertos tipos de sujetos en los ámbitos laborales, ¿no? Y cómo poder pensar la psicología, cómo la psicología actúa en la producción de estos tipos, de esta manera de ser, de estos tipos de sujetos en estos ámbitos laborales. Entonces van a plantear que, digamos, la producción de estos tipos de sujetos está vinculado primero a los objetivos de individualizar, caracterizar de qué se trataría este sujeto trabajador, para luego agruparlo. Entonces sería como describir, individualizar, para poder luego agrupar, ¿no? Esta sería como una de las maniobras, una de las estrategias de gobernar de la psicología. Individualizar para luego agrupar al trabajador. La segunda estrategia de gobierno, la idea es que fue permanecer, cómo lograr, digamos, a partir de estas estrategias de gobierno, para poder permanecer en el mundo laboral. Digamos, cuando hablamos de gobernarse a sí mismo, ¿sí? Justamente para poder sostenerse en este mundo laboral que exige ciertas características, que exige ciertas habilidades, ciertas actitudes. Tercero, va a plantear Lenizato y Pulido Martínez que el conocimiento psicológico va a venir a engancharse a esta producción de subjetividad, ¿sí? Estipulando, diciendo lo que es y lo que debe ser un sujeto trabajador, ¿sí? Y de este modo, a partir de esta descripción, a partir de este conocimiento psicológico que dice lo que debe ser el trabajador, se constituye el trabajador en sí. O sea que un trabajador, para poder ser un trabajador, debe autorregularse, debe autogobernarse, ¿sí? Siguiendo estos conocimientos, siguiendo estas maneras de ser que ejercen de modo imperativo en el mundo del trabajo, ¿no? Imperativo en el sentido de deber ser. Este conocimiento entonces va a permitir, este conocimiento psicológico, va a permitir que se apliquen programas para conducir la conducta de los sujetos trabajadores. Y en cuarto lugar, va a plantear Lenizato y Pulido Martínez, la psicología va a proveer las figuras de la subjetividad alternativa. ¿Qué quiere decir esto? Que al mismo tiempo que plantea lo que debe ser, cómo debe ser un sujeto trabajador, también la psicología va a plantear la alternativa a este sujeto trabajador, la alternativa de cómo debe ser este sujeto trabajador, es decir, la subjetividad alternativa. ¿Para qué van a plantear? Para poder tener para que la continuidad del círculo psicológico se pueda perpetuar. O sea que nos plantea cómo debe ser el trabajador y la alternativa frente a ese deber ser. ¿Qué permite darnos cuenta? Va a decir Lenizato, que la psicología posee una plasticidad. O sea, la característica de esta psicología, ¿no? En tanto estrategia de gobierno, podemos pensarla, se caracteriza por una plasticidad donde van a decir, bueno, cada corriente psicológica se podría adaptar a cada época de una sociedad. Entonces, en la época de la producción fordista, va a plantear Lenizato y Pulido Martínez con otros autores, van a decir que en la época fordista, de la producción fordista, podríamos decir que el conductismo, que es una corriente en psicología, y el psicoanálisis, que es otra, se podrían adaptar muy bien a esta época de producción fordista. O, por ejemplo, cuando luego empiezan a aparecer la incertidumbre laboral por el desempleo, podríamos pensar que la psicología humanista y la psicología constructivista se podrían amoldar muy bien
a las características de este tipo de sociedad. Es decir, esta plasticidad de la psicología para adecuarse a cada momento histórico de producción. De este modo, entonces, claramente lo que le interesa a la psicología, o lo que le interesa a esta perspectiva crítica, es analizar la producción de subjetividad en cada época, en nuestra época y en las anteriores, ¿no? Y podríamos decir que es una de las características centrales de la psicología en tanto ciencia, incluso hasta hoy en día. ¿De qué se ocupa la psicología? Bueno, de analizar la producción de subjetividad en tal o cual época determinada. ¿Sí? Esta producción de subjetividad, digamos, que está muy interesada la psicología por ocuparse de este tema, ¿no? de cómo el trabajador se produce, la subjetividad del trabajador se produce en condiciones determinadas. En la medida, le interesa esto a la psicología, en la medida en que es la ciencia que habla del sujeto. Podemos decir que la psicología es la principal disciplina que se interesa por el sujeto, bueno, y en esta materia por el sujeto, podríamos pensar en el sujeto trabajador, ¿no? Y van a plantear cómo la psicología de principios del siglo XX se interesó por el sujeto trabajador libre, ¿no? Que en definitiva es una ficción, va a plantear Pulido Martínez y Lenizato, porque no tiene nada de libertad el modo de producción fordista, por ejemplo, de comienzos del siglo XX. Entonces, la psicología es como sería la ciencia, la disciplina que más se interesa por la producción de subjetividad, es decir, por las maneras de ser que se producen en una sociedad determinada. En la actualidad, van a plantear Lenizato y Pulido Martínez, van a plantear que ya en la actualidad ya quedó muy atrás la idea del trabajador sentimental, le llaman esos, surgido en la época de Elton Mayo, cuando esto lo pueden rastrear cuando vimos el primer apartado sobre la psicología humanista, ¿no? Eso quedó atrás, la subjetividad del trabajador sentimental, ¿no? Esto ha quedado atrás, dice, para pasar a otro tipo de trabajador, a otra producción de subjetividad, que es la del trabajador automatizado. ¿Qué quiere decir un trabajador automatizado? Un trabajador que se autorregula, un trabajador que posee una alta autoestima. Es un trabajador también que de por sí es eficaz, es decir, posee una autoeficacia, que está dispuesto al cambio. Fíjense cómo se puede analizar la subjetividad del trabajador automatizado de nuestra época. Que en algún punto es volver a los tiempos modernos, ¿no? Pero desde otro punto de vista, porque la automatización del trabajador de principios del siglo XX, por ejemplo, cuando les digo que vean la película de Tiempos Modernos de Chaplin, la automatización es impuesta desde la fábrica. Pero acá, en los tiempos actuales, la automatización está más vinculada a un autogobierno, a un gobierno de sí, es decir, esas maneras de ser que debe poseer el sujeto para poder acceder al mundo del trabajo. Entonces, esta idea de el trabajador automatizado, y aparece la figura del colaborador, el trabajador colaborador, que colabora, ¿no? Sustentado en una falsa voluntariedad, van a plantear Lenizato y Pulido Martínez, donde se van a estipular ciertos contratos para este modo de ser trabajador, ¿no? Donde dos características principales de este trabajador colaborador va a ser de ser flexible, y empleable. ¿Qué quiere decir empleable? Que pueda dejar un trabajo y emplearse en otro. Y esto está sujeto a la época, ¿no? A la época de la situación laboral que se vive en relación al desempleo, por ejemplo.
a esa ausencia de empleo permanente. Entonces, en función de ese contexto, se produce un tipo de trabajador, ¿sí? Una subjetividad, ¿no? Un tipo de subjetividad del sujeto trabajador, flexible, empleable, podríamos pensar también descartable. Un punto más interesante en este párrafo es que el trabajador colaborador, ¿no? Del siglo XXI, podríamos pensar, no estamos hablando, se diferencia del empleado con derechos y obligaciones. ¿Sí? Bien. Continuando con el texto, entonces, podemos pensar, y ya esta idea de la psicología como un vehículo para gobernar. ¿Sí? Podemos ahí relacionar con el título del apartado, ¿no? Cómo la psicología puede funcionar como un dispositivo o un vehículo para gobernar, ¿no? Pero no desde afuera necesariamente, no desde una política de la dominación, que sí puede estar, sino también desde una política del gobierno de sí. ¿Sí? Este vehículo de gobierno que es la psicología, a modo de crítica, podemos pensar, está de acuerdo con lo que impera en cada momento histórico-social, que no solo le interesa conducir a los trabajadores, como lo habíamos pensado en la psicología hegemónica, sino que también, ¿sí? Esta psicología, aparte de conducir a los trabajadores, aporta las visiones, ¿sí? Los conceptos, las teorías concordantes, ¿sí? Concordantes con la desarticulación de las reivindicaciones laborales, el contexto de desempleo, ¿sí? Eh, Sujeto a esta cuestión neoliberal, ¿no? La idea del el neoliberalismo como modo de gobierno de dominación, ¿sí? Como una política económica y social gestada, el neoliberalismo podríamos situarla a mediado a mediado del siglo XX, ¿no? 1960, podemos pensar, situar el neoliberalismo ahí, ¿no? Como la psicología entonces es un vehículo de gobierno para manejar y conducir a los trabajadores, pero también adecuar las visiones, ¿sí? Las teorías, los conceptos, los puntos de vista a estas características que hacen al contexto neoliberal, de desempleo, ¿sí? De ausencia de reivindicaciones laborales, etc. Entonces podríamos pensar que la psicología entonces está en un lugar intermedio entre lo que sería la producción de subjetividad, la producción de estas maneras de ser en un contexto determinado, ¿sí? Y las maneras de ejercer un gobierno, ¿sí? Y terminamos con esta idea, para seguir pensando, ¿no? Esta psicología entonces va a aportar estos conocimientos, ¿sí? Que no va a ser solamente una propiedad de los expertos, sino de toda la comunidad. Y la comunidad lo que va a tener que, de algún modo, adecuarse para poder gobernarse a sí mismo, o el gobernarse a sí mismo como un medio, ¿sí? Para poder permanecer en el mundo del trabajo. Y así aparece esta idea neoliberal de que cada uno debe ser el empresario de sí, debe autogobernarse para permanecer en el mundo laboral. De este modo, para poder alcanzar, ¿sí? Las metas. Y en algún punto fomentando esta idea ilusoria de que las metas se van a alcanzar o que solo necesitamos para poder alcanzar estas metas seguir, ¿sí? Nuestro propio deseo, ¿sí? Y estar dispuesto a la movilidad, ¿no? Una ilusión en algún punto porque no alcanza con el deseo de sí, ¿sí? Para poder adquirir una movilidad en el mundo del trabajo. Entonces,
concluimos con esta idea, ¿no? A modo de crítica, digamos, lo que la psicología termina funcionando como un modo, como un vehículo de gobierno interiorizado en cada persona, en cada sujeto, donde cada quien debe ser el empresario de sí y debe apostar a su propio deseo para poder acceder a o tener y tener alguna movilidad ascendente en el mundo laboral. Bueno, nos vemos en el próximo video.